Hola a todos. Hoy os invito a ir mucho más allá de los chismes o noticias sensacionalistas. En este vídeo, hablaremos sobre cómo se cruzaron los caminos de dos nombres queridos de la pantalla, Hande Subasi y Jalil Ibrahim Ceyhan, cómo se convirtió en una profunda amistad y cómo esta amistad se extendió a los escenarios y proyectos. Estas dos almas fuertes, que se conocieron en un evento a pesar de estar bajo el mismo techo de agencia, se encontraron con tal frecuencia que desde el primer momento se formó entre ellos un vínculo sincero. Las palabras de Hande Subasi: fue una situación muy sangrienta, nos llevamos muy bien. La confesión de Jalil Ibrahim Ceyhan: nunca más nos separamos. Estas no son solo frases, son reflejos de una amistad que nace del corazón. No es tan difícil encontrar hoy en día vínculos tan puros, sin pretensiones y al mismo tiempo tan profundos, pero aquí hay una historia que nos muestra que todavía es posible. En este vídeo, descubriremos no solo su historia en pantalla, sino también el vínculo que han establecido de corazón a corazón, la confianza, la amistad y la belleza de producir juntos. Si quieres recordar a las personas por las que diste gracias a Dios en tu vida y volver a sentir lo buena que puede ser una amistad para una persona, este vídeo es para ti. Si estás listo, respira profundo y comencemos. Algunas personas actúan como si se conocieran desde hace años. A primera vista, hay tanta calidez y confianza que el tiempo casi se convierte en un detalle secundario. La amistad entre Hande Subasi y Jalil Ibrahim Ceyhan encaja exactamente con esta descripción. Se conocieron recientemente. Aunque estaban afiliados a la misma agencia, sus caminos se cruzaron en un evento. Hande Subasi describe lo que sucedió después de ese primer encuentro de la siguiente manera: quizás le sacó sangre, nos llevamos muy bien. Esta puede ser la frase más sincera que se puede decir para el inicio de una amistad. Es como si los corazones se conocieran y las palabras llegaran después. El hecho de que Jalil estuviera presente en la celebración del 40º cumpleaños de Hande es una indicación de que su amistad no es solo superficial. La calidez de Jalil allí, la aceptación inmediata de Hande por parte de su círculo cercano. Estas no son cosas que puedan lograrse fácilmente de manera artificial. Una persona existe con esa energía o no aparece en absoluto. Y quizá por eso estos dos unieron fuerzas no solo en su vida social sino también en el mundo profesional. Se conocieron por primera vez en la pantalla en una serie de televisión y ahora se están preparando para un proyecto musical. Encontrarse con el mismo espíritu en diferentes ramas del arte. Esto solo es posible con verdadera armonía. Jalil Ibrahim Ceyhan también expresa esta armonía de la siguiente manera: nunca más nos separamos. Esta frase describe no solo una amistad sino también un estado de confianza. Poder respirar cómodamente en presencia del otro, estar entusiasmado por producir juntos, encontrar un amigo con sueños comunes. El mundo de la actuación es un lugar brillante por fuera, pero frágil por dentro. Es un entorno donde todos intentan parecer fuertes, pero muy pocas personas se apoyan realmente entre sí. En semejante atmósfera, el vínculo establecido entre Jalil y Hande hace decir: todavía es posible. La verdadera amistad todavía es posible. Los verdaderos vínculos también pueden florecer bajo la luz de una pantalla. Y quizás su amistad sea más que un simple encuentro. Quizás esta sea la continuación de un viaje que comenzó mucho antes, en tiempos y vidas diferentes. ¡Qué gran oportunidad! Una historia que comenzó cuando sus caminos se cruzaron en un evento, se convirtió en amistad en un cumpleaños y ahora crece con el arte. A veces una persona encuentra su conexión con la vida en una sola frase. Esta vez la frase fue: me hizo sangrar. Y mientras observamos esta amistad, sentimos esto en lo más profundo. Menos mal que a veces la sangre sale. Es bueno que algunas personas se encuentren tarde, pero en el momento adecuado. La amistad entre Hande Subasi y Jalil Ibrahim Ceyhan no es una cercanía que pueda explicarse únicamente por el hecho de que pertenecen a la misma generación. Este es el contacto de experiencias, rupturas similares, renacimientos similares. Dos personas que han luchado con muchas cosas en la vida, sintiéndose seguros el uno con el otro. No hace falta esperar muchos años para entenderse, ¿sabes? A veces basta una mirada, un saludo, una simple conversación en una reunión de amigos una noche. En ese momento uno se da cuenta: puedo confiar en esta persona incluso cuando le doy la espalda. Esas sentidas frases que Hande dijo sobre Jalil, es imposible no sentir lo que realmente está enfatizando cuando dice: está estableciendo una relación desde un lugar sincero. Hay muchas máscaras en este sector. Quizás la característica más valiosa de Jalil es que se acerca a la gente sin máscara. Y por supuesto, este vínculo no se limita a la vida privada.
Ahora sus caminos convergen también en el escenario. Próximamente estarán frente al público con un proyecto musical. Esta es otra forma de amistad. Producir juntos. Tomando el mismo aliento en la misma escena, hablando con los ojos más allá de las líneas. La verdadera amistad significa compartir no solo la alegría de la vida, sino también sus cargas. Creer en el mismo proyecto, respetar el esfuerzo del otro, aplaudir juntos los éxitos. Su amistad también plantea la pregunta: ¿puede establecerse un vínculo puro entre un hombre y una mujer? Es como una respuesta ingenua a la pregunta. Sí, está instalado. Si se basa en el respeto, si los límites son claros y las intenciones son claras, entonces sí se puede establecer. A veces esa amistad puede incluso ser lo que más cura a una persona. En la era actual, donde todo se consume rápidamente y las relaciones se miden al ritmo de seguir tomar, la amistad de Hande y Jalil nos recuerda. Algunas relaciones no se construyen con algoritmos. Algunas personas encuentran sentido en nuestras vidas simplemente porque encuentran el corazón adecuado en el momento adecuado. Y afortunadamente para nosotros, estas dos hermosas personas no solo se encontraron, nos presentaron una historia que nos conmovió el corazón y nos recordó el concepto de amistad. Quizás seguiremos viéndolos en una serie de televisión o en un musical, pero esta amistad sincera que ocurre detrás de escena dejará una huella mucho más profunda en nuestros corazones. Porque la cosa real no tiene tiempo en pantalla, lo real permanece, al igual que algunas personas. Y quién sabe, tal vez esto no sea solo una amistad, sino un papel muy especial que el destino tiene escrito para ellos no en el escenario, sino en la vida del otro. Quizás no haya amor en esta historia, o quizás sea precisamente amor. El amor no siempre comienza con grandes votos y gestos románticos. A veces, simplemente poder sentirte tú mismo al lado de alguien es amor. La personalidad tranquila pero profunda de Jalil Ibrahim Ceyhan y la naturalidad elegante y alegre de Hande Subasi han creado un equilibrio tan hermoso que este vínculo se transmite inevitablemente a todos los que lo ven. No desde la cámara, sino desde el corazón. No desde el papel, sino desde el alma. En el mundo actual, la gente consume relaciones muy rápidamente. Las amistades, el amor y a veces hasta la admiración comienzan y terminan entre dos historias. Pero algunos vínculos resisten al ritmo del tiempo. La relación entre Hande y Jalil es un raro ejemplo en este sentido. Un vínculo en el que dos figuras fuertes deciden brillar juntas, apoyándose mutuamente sin eclipsarse. Ahora los veremos juntos en el escenario. Quizás hablen con miradas, no con líneas. Quizás hagan espacio el uno para el otro en una canción. No perderán su amistad ni siquiera bajo los focos, y mientras observamos, pensaremos: ojalá tuviera alguien así en mi vida. Ojalá pudiera contarle todo a alguien con solo mirarlo. Ojalá alguien estuviera realmente conmigo mientras camino por la calle. Porque por muy fuertes que seamos, todos necesitamos un poco de confianza, un poco de comprensión, un poco de extracción de sangre. Esta amistad entre Hande Subasi y Jalil Ibrahim Ceyhan nos habla no solo de la colaboración de dos artistas, sino también de cómo un vínculo puede ser bueno para una persona. No hay competencia en ello. Sin presumir, sin subtexto. Solo existe una conexión clara, distinta y fuerte. Por eso quiero terminar este artículo con esto. Todos deberíamos tener un Jalil y un Hande en la vida. Alguien que te entiende con una mirada, que aparece a tu lado con una llamada telefónica, que trae luz a tu vida y paz a tu corazón. Cualquiera que sea su nombre. Y no lo olvides, los verdaderos vínculos se construyen con el corazón, no con el tiempo. Por eso, si hay amistad, un día los caminos seguramente se cruzarán, tanto en el escenario como en la vida, igualito al de ellos. Y llegamos al final de otro vídeo. Si encontraste un trocito de ti en esta historia, si extrañaste una amistad o si dijiste, ojalá tuviera a alguien así, sepa que no estás solo, porque todos queremos establecer un poco de conexión, ser comprendidos un poco y confiar un poco. La historia de Hande Subasi y Jalil Ibrahim Ceyhan no es solo una amistad vivida bajo las luces de la pantalla. Esto es un recordatorio para todos nosotros de que todavía se pueden crear conexiones reales. Si encontraste algo conmovedor en este vídeo, me encantaría que dejaras un comentario a continuación. Si tienes una historia similar, compártela, porque a veces una sola frase toca el corazón de alguien. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones, porque aquí todo se dice desde el corazón. Si te gustó el vídeo, apóyalo con un me gusta, y contribuye a este viaje emocional con tus comentarios. Conocerte más allá de esta pantalla y establecer una conexión sincera es muy valioso para mí. No lo olvides, no busques siempre cosas grandes.
A veces una amistad, una mirada, una sonrisa. Lo es todo. Cuídate, que la luz de tu corazón nunca se apague. Esperamos verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós.